1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 10. Como ustedes pueden ver, ya nosotros nos encontramos en la recta final del estudio de esta carta. Dentro de poco tiempo vamos a concluir. Y creo que cuando concluyamos habremos tenido casi un año estudiando 1 Timoteo, porque estuve revisando las notas y empezamos a predicar el 2 de julio del año pasado. O sea que terminaremos más o menos cerca de esa fecha. Dice el apóstol Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se ha dicho muchas veces que todo hombre es de la estatura de las ambiciones que ese hombre tenga. Lo que un hombre ambiciona es lo que va a determinar la ruta que ese hombre intentará tomar por el resto de su vida. Su meta, la meta que él tenga en la lejanía, influirá en el manejo que ese hombre haga de su tiempo, en el manejo que ese hombre haga de sus talentos, de sus oportunidades y aún hasta determinará el curso de sus pensamientos. Y aunque esta verdad se aplica a todo hombre, podemos decir que en una forma especial y particular, esta verdad se aplica a todo siervo de Dios y a todo creyente en sentido general. En otras palabras, no basta con hacer lo correcto si no lo hacemos con una motivación correcta. Debemos hacer lo correcto con una motivación correcta. Porque si una persona tiene motivaciones indignas, que es el título del mensaje de hoy, evitando motivaciones indignas, si una persona tiene motivaciones indignas, motivaciones pecaminosas, aún haciendo lo correcto, lo va a hacer por razones incorrectas. Algunos hermanos, cuando examinan su vida cristiana, detectan ciertas áreas, actitudes pecaminosas que ellos quisieran cambiar. Y ellos piensan: yo quisiera cambiar esta o aquella área pecaminosa en mi vida. Sin embargo, observan impotentemente cómo el tiempo pasa por encima de ellos y esa área pecaminosa continúa sumergida en el fracaso. Ellos continúan teniendo fracaso en esas áreas específicas de su vida que ellos saben que están mal. Cambios que ellos saben que deben tener y contemplan impotentes cómo el tiempo pasa y ellos no ven cambios en su vida. Hermanos, probablemente la clave para entender el fracaso de tales personas está precisamente en lo que vamos a ver en el día de hoy. Hay personas que han llegado tan lejos como para poder ver un área pecaminosa en su vida, pero no han llegado más lejos de allí. Ellos han podido detectar el error, ellos han podido detectar el área pecaminosa en su vida, pero no han podido llegar más lejos, no han llegado a comprender aún que si han de experimentar un cambio real en sus vidas, por donde primero deben comenzar es por sus ambiciones. Ellos deben comenzar examinando antes que nada sus ambiciones, aquellas motivaciones que determinan hacia dónde nos vamos a dirigir. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos ir a la fuente y purificarla, porque si nosotros purificamos la fuente, todo lo que salga de ella será puro. Si usted tiene una serie de fiebres recurrentes y va al médico, lo sabio no es que le den un Winazol o un Tylenol para que le quiten la fiebre o que le pongan paños tibios. Lo sabio es que podamos examinar si es que usted tiene alguna infección que está causando esas fiebres. Y si nosotros podemos eliminar la infección, entonces eliminaremos las fiebres. Tenemos que ir a la fuente, purificar la fuente y entonces todo lo que salga de ella será limpio.
Dice el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma, y literalmente en hebreo dice, unifica mi corazón para que tema tu nombre. El salmista está diciendo, si yo pudiera unificar mi corazón, si yo pudiera sintonizar mi corazón y dirigirlo a una sola meta, yo voy a temer tu nombre. El problema nuestro es que queremos corregir ciertas áreas pecaminosas en nuestras vidas, pero tenemos ambiciones equivocadas y no podemos. El salmista dice, Señor, unifica mi nombre, sintonízalo con una ambición pura y entonces yo voy a poder temer tu nombre. El Señor Jesucristo lo dice en otras palabras en las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra limpio es la palabra griega cátaros, de donde viene la palabra nuestra catarsis. Y esa palabra cátaros se usaba en aquel tiempo para hablar de los metales que eran purificados, de metales que eran metidos en un horno y a quienes se le quitaban todas las impurezas. Entonces, ¿qué es un corazón limpio? Es un corazón que ha sido purificado, un corazón del cual se han quitado todas las motivaciones impuras. Y dice el Señor que si una persona tiene un corazón limpio, esa persona verá a Dios en todo lo que hace. No basta entonces con hacer lo correcto. Tenemos que tener un objeto de devoción que es Dios, y entonces todo lo que hacemos lo haremos por motivaciones correctas. Por eso una de las cláusulas que hay en el nuevo pacto, según Jeremías capítulo 32, versículo 39, es que Dios promete lo siguiente. Dice Él, les daré un corazón y un camino para que teman mi nombre. No solamente sirve que andemos por el camino, sino que tenemos que ir con el corazón correcto. Y dice Dios, yo les daré un corazón y les daré un camino para que puedan temer mi nombre. Y el Señor lo dice en otras palabras en Mateo capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, y la palabra que usa el Señor allí es simple, aplux, lo contrario a diplux, adiplo. Si tu ojo es simple, sencillo, es decir, si tu ojo apunta hacia un solo lugar, dice el Señor, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Acaso está diciendo el Señor que el ojo es una lámpara, es una ventana a través del cual entra luz en el cuerpo? No exactamente. El Señor está usando el ojo en un sentido metafórico, como lo usaban los judíos en su tiempo. Los judíos veían o usaban el órgano del ojo para hablar metafóricamente acerca del entendimiento humano. Noten, por ejemplo, que el salmista dice en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Quiere decir esto que David era ciego y que por lo tanto él quería poder leer la Escritura? Por supuesto que no, David no era ciego. Pero él sabía que a menos que él no pudiera tener entendimiento divino, a menos que el Espíritu de Dios no iluminara su entendimiento, él iba a leer la Biblia, pero no iba a poder captar sus maravillas. Él no iba a poder ver el sabor, la delicia que se encuentra en la palabra de Dios. Y dice el salmista, abre mis ojos, es decir, abre mi entendimiento y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, dice David, no encubras de mí tus mandamientos. Ahí está lo que significa abrir los ojos. Por lo tanto, cuando vamos a Mateo capítulo 6, donde el Señor dice que si nuestro ojo es sencillo, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, tenemos que interpretarlo en ese sentido. Hermanos, ¿cuál es el contexto de Mateo capítulo 6? En todo el capítulo 6, el Señor nos está hablando acerca de hacer lo correcto por motivaciones correctas. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, si vas a dar limosnas, no lo hagas para que te vean los hombres, sino para que te vea Dios. En los versículos 5 al 11 dice, si vas a orar, no lo hagas para que te vean los hombres, sino para que te vea Dios. En los versículos 12 en adelante dice, si vas a ayunar, no ayunes para los hombres, ayuna para Dios. Y de esa manera, sigue diciendo en los otros versículos, estarás haciendo tesoros en los cielos. Y entonces ahí dice, si tu ojo es simple, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tú haces las cosas para Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dice un autor, hablando de Mateo capítulo 6, el argumento parece ser este. Así como nuestro ojo afecta todo nuestro cuerpo, nuestra ambición, es decir, donde ponemos nuestros ojos y nuestros corazones, afecta toda nuestra vida. Así como un ojo que ve da luz al cuerpo,
una ambición noble e inquebrantable de servir a Dios y al hombre, da significado a la vida y arroja luz a todo lo que hacemos. Además, sigue diciendo este autor, así como la ceguera conduce a las tinieblas, una ambición innoble y egoísta, como por ejemplo hacernos tesoros en la tierra, dice el autor, nos hunde en la tiniebla moral, nos hace intolerantes, inhumanos, despiadados y priva a la vida de todo significado ulterior. En otras palabras, lo que Cristo nos está diciendo es, afina tu corazón para que tengas una motivación correcta. Porque si tu motivación es correcta y tu ojo está mirando hacia un solo lugar, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El apóstol Pablo lo dice en otras palabras en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y noten la similitud de las palabras. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si tu ojo es simple, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No pongas tu mira en las cosas de la tierra. Pon tu mira, pon tus ojos, pon tus ambiciones, es lo que está diciendo Pablo, en las cosas de arriba. Los cristianos son personas que se han de distinguir no solo porque transitan por un camino específico, sino también porque lo hacen con una meta específica. Ellos no solamente hacen una serie de cosas específicas, sino que las hacen por una motivación específica. Esos son los cristianos. Hermanos, hasta nuestras ambiciones deben ser reguladas por la palabra de Dios. Hasta nuestras ambiciones deben ser reguladas por la palabra de Dios. ¿Y qué tiene todo esto que ver con el texto que vamos a estudiar? Hermanos, en el texto que vamos a estudiar hoy y el domingo próximo, nosotros veremos cómo Pablo trata precisamente con las motivaciones de Timoteo y de una forma u otra nos provee a nosotros un medio a través del cual nosotros podemos evaluar nuestras propias motivaciones. Y quiero recalcar que este tema es tan importante, que el Señor dice que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Miren cuántas cosas tienen que ver con esto. Todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, todo lo que hacemos. Pablo ha dado a Timoteo a lo largo de todo la carta de 1 Timoteo una serie de regulaciones de cómo él debe manejar los asuntos de la iglesia y cómo él debe tratar a los falsos maestros que estaban metiéndose adentro de la congregación. Y ahora casi al final de su carta, él toma precisamente a los falsos maestros como un modelo para decirle al mismo Timoteo, ten cuidado con tus motivaciones. Tú debes implementar todas estas directrices que yo te he dado. Tú debes implementar todas estas regulaciones que yo te he dado con respecto a la vida de la iglesia. Pero Timoteo, ten mucho cuidado con tus motivaciones. Mira a dónde las motivaciones de los falsos maestros los llevaron a ellos. Si tienes las mismas motivaciones que ellos, terminarás exactamente igual. Y en el estudio de hoy veremos básicamente dos cosas. Son tres que hay en el texto, pero una las reservaremos para el domingo próximo. La primera que veremos es la evidencia de tener motivaciones indignas. Versículo 3. Luego veremos la naturaleza o esencia de las motivaciones indignas. Versículos 4 y 5. Y finalmente el domingo próximo veremos cómo prevenir las motivaciones indignas. Así que veamos en primer lugar la evidencia de tener motivaciones indignas. Dice en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahí dice entonces está envanecido, nada sabe, delira, etc. Pablo está usando aquí el ejemplo de los falsos maestros y cómo ellos terminaron siendo arrastrados por sus motivaciones y ambiciones pecaminosas. Ya en el capítulo 1, si ustedes recordarán, el apóstol Pablo había tratado este tema antes, la motivación de los falsos maestros. Vamos al capítulo 1. Estos hombres en Éfeso habían tomado en sus manos la instrucción del pueblo de Dios, pero no porque ellos tuvieran interés en promover la piedad entre ellos. El interés de los falsos maestros era únicamente el de sobresalir. Ellos querían ser maestros en la iglesia. Ellos querían ser reputados como los maestros de la congregación. Dice en el capítulo 1, versículo 5,
Pablo le dice a Timoteo, manda a algunos que no sigan enseñando diferente doctrina, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Y por qué se apartaron a vana palabrería? Dice Pablo, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y ahí está la clave. Ellos querían ser doctores de la ley. Y hay algo de malo en querer ser un doctor en la ley. Hay algo de malo en querer profundizar en el conocimiento de la ley de Dios. Por supuesto que no hay nada de malo. Pero cuando Pablo dice que ellos quieren ser doctores de la ley, está hablando de la motivación que los consume. Está hablando del móvil que los mueve a hacer todo lo que hacen. Ellos quieren ser reconocidos delante de toda la iglesia como los doctores de la ley. Ellos quieren ser llamados rabí. Es el mismo problema de los fariseos en Mateo capítulo 23. El mismo problema de los fariseos. Detrás de todo este ropaje piadoso se encuentra una persona enferma por la búsqueda de poder y autoridad en la iglesia. Mateo capítulo 23. Y por supuesto, hermanos, como la doctrina de Dios no fue diseñada para promover la popularidad de sus maestros, sino para promover la piedad de la iglesia, ¿cómo van a terminar estos falsos maestros en busca de la popularidad? Terminarán desechando la doctrina de Dios. Ellos comienzan enseñando la palabra de Dios, pero se dan cuenta que la palabra del Señor no fue diseñada para promover popularidad de los maestros que la enseñan. La palabra de Dios fue diseñada para promover la piedad del pueblo de Dios. Y como estos maestros no están realmente interesados en promover la piedad dentro del pueblo de Dios, terminan desechando la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 5. Dice que ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ellos aman eso. Reverendo, ministro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Hermanos, no veamos este texto en un sentido hasta cierto punto infantil. ¿Quiere decir esto que llamarle a una persona, él es el maestro de escuela dominical, está en contra de ese texto? O que si un hijo le dice a su papá, padre, ya está en contra de ese texto. No, el Señor no está pensando en eso. El Señor está hablando de la persona que se erige como maestro en el sentido de que Él cree que tiene autoridad para trazar directrices a otra persona conforme a lo que ella cree. Los maestros de la palabra de Dios enseñan al pueblo la verdad de Dios. Ellos dirigen al pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero el maestro en el que está pensando Cristo es en el que se erige a sí mismo maestro del otro y se cree con derecho a trazarles directrices de acuerdo a sus propias opiniones. Y Cristo dice, en ese sentido hay un solo maestro que es Jesucristo. Ahora recuerden, hermanos, que en Efesios 4:11 el mismo apóstol Pablo dice que ese Señor Jesucristo, que es el único maestro, ha dado a su iglesia pastores maestros. Y Pablo no puede estar en contra de lo que él mismo dice. Y en Romanos capítulo 12 dice, el que tiene el don de ser maestro, que enseñe. ¿Pero que enseñe qué? Lo que dice el maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6? Estos maestros del error, como están buscando popularidad, terminaron, dice Pablo, apartándose de la verdad divina. Dice él, versículo 3, si alguno enseña otra cosa. Ellos se dieron cuenta que la palabra de Dios no era el mejor medio para promover su propia popularidad. ¿Y cómo terminaron? Enseñando otra cosa. Dice que en vez de conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Quiénes son entonces los maestros de la verdad?
Bueno, de acuerdo a este texto, los que han abrazado con entusiasmo, ese es el significado de la palabra conformarse. Dice que los maestros del error no se conforman a las sanas palabras. Y esa palabra significa abrazar algo con entusiasmo. El maestro de la verdad es uno que ha abrazado con entusiasmo la sana palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Precisamente porque son sanas. Porque él sabe que esa enseñanza es la única que puede promover la piedad dentro de la iglesia. Es la única palabra que edifica, que promueve la salud espiritual de los miembros de la iglesia. Y su único interés no es ser popular. Su único interés es que la iglesia del Señor sea edificada. Ese es su único interés. Y noten algo aquí incidental, y es que la verdadera piedad siempre está ligada con la verdadera doctrina. Pablo dice aquí que estas personas no quieren enseñar la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que promueve la piedad. Hay hermanos de la iglesia, bueno, algunos quizás deberían revisar si son hermanos o no, pero hay hermanos que se jactan de ser creyentes sencillos. A mí no me gusta complicarme la vida con cosas teológicas profundas. Yo soy un individuo sencillo. A mí que me den las sencillas verdades de la palabra de Dios. Hermano, eso puede sonar muy piadoso, pero tú estás deshonrando con esa actitud al Dios que ha dado al hombre su palabra. La ley de Jehová, que no solamente es perfecta para convertir el alma, sino la palabra que enseña, que amonesta, que redarguye, reprende, corrige. La palabra de Dios, dice el autor, el profeta Jeremías, es un martillo. Es como un cincel a través del cual Dios nos moldea. Y mientras más profundo llegue un creyente a conocer a Dios en su palabra, en esa misma medida ese creyente será fiel al Señor. En esa misma medida ese creyente se conformará al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, vamos a hacer esto un poco más aplicativo, más práctico. Porque algunos deben estar pensando aquí, bueno, pero a mí no me cae eso porque yo nunca voy a enseñar la palabra del Señor. Esos síntomas que hay allí de tener motivaciones indignas, a mí no me pegan de ninguna manera. Porque yo nunca voy a predicar la palabra y por lo tanto yo nunca voy a ser un maestro del error o una maestra del error. O sea, las hermanas pensarán, yo nunca voy a enseñar desde un púlpito, yo nunca voy a ser pastora de una iglesia. Así que estas evidencias que hay ahí a mí no me caen. Sí, hermana y hermano, a cualquiera le cae estas evidencias que están aquí, porque nosotros podemos inferir algunas cosas de ellas. Para todo el mundo, en sentido general. Por ejemplo, un síntoma, según ese texto, de tener una mala motivación en la vida, no solamente en la vida haciendo cosas que tienen que ver con la vida cristiana, sino en todo lo que hacemos, una mala motivación, es demasiada originalidad y demasiada independencia. De acuerdo con ese texto, cuando tú ves en una persona demasiada originalidad y demasiada independencia, hay algo raro en esa persona. Hay algo raro, hay algo que no está caminando bien. Hermanos, por más extraño que te suene esto, cuidado con demasiada originalidad y cuidado con demasiada independencia a la hora de vivir la vida cristiana. Nosotros no hemos sido llamados a ser originales. Nosotros hemos sido llamados a conformarnos al patrón de Dios que hay establecido en su palabra. Hay personas que dicen, a mí no me gusta masificarme. Y eso es correcto. No debemos masificarnos. Las sectas falsas tienen éxito precisamente en la masificación de las personas. Pero cuando mucha gente hace algo, eso no es masificación. Si todos lo hacen por una razón correcta. Por ejemplo, ¿alguien puede acusar a algunos de ustedes de haberse masificado por venir al día del Señor a adorar al Señor en esta mañana a la iglesia? Aquí hay mucha gente. Aquí se puede decir que hay una masa de gente. ¿Tú te has masificado por haber apartado esta hora para venir al culto del Señor, a adorar al Señor? ¿Estás masificado? No, estás obedeciendo al Señor. Pero cuando un hermano comienza a pensar, ¿y por qué tengo yo que ir a la iglesia los domingos en la mañana? Porque todos los cristianos lo hacen. No, hermano, no porque todos los cristianos lo hacen, sino porque es un mandamiento divino. Y si todos los cristianos lo hacen, amén de que todos los cristianos lo hagan, eso no es masificación, eso es obediencia corporativa. Eso no es masificación. Normalmente, cuando una persona está a punto de apostatar de la fe, esa persona normalmente comienza arguyendo que él también tiene derecho a tener sus puntos de vista particulares respecto a las cosas.
Eso fue lo que pasó con estos falsos maestros. Ellos no se conformaron a la enseñanza del Señor y de sus apóstoles. Ellos eran demasiado originales. Y cuando una persona comienza a arguir que él tiene derecho a tener sus propios puntos de vista con respecto a todas las cosas, esa persona está camino a la apostasía. Ahora, déjeme aclarar algo. El creer que uno tiene derecho a tener sus puntos de vista no es malo en sí mismo. No es malo en sí mismo. Siempre y cuando nosotros mantengamos ese pensamiento en el marco de acción que Dios ha permitido a cada hombre. Porque nadie me dijo a mí cómo yo debía venir vestido esta mañana. Yo vine vestido de acuerdo a mi punto de vista. Quizás tú creas que esta corbata no le pega al saco, pero eso no es problema mío. Yo creo que sí. Es mi punto de vista. Quizás a ti no te gusta el color rojo en una corbata, pero yo me la pongo, no hay ningún problema, ese es mi punto de vista. No estamos hablando de eso. Ese es el marco de acción que Dios ha dado a cada hombre. Pero tan pronto se va uno más lejos de esos linderos, uno ha transitado o está transitando el camino de la apostasía. El problema es que en su envanecimiento y su ceguera, estos hombres terminaron cuestionando la legitimidad de toda autoridad espiritual y finalmente terminaron aceptando la autoridad de su propio razonamiento. Ellos comenzaron cuestionando la legitimidad de las autoridades puestas por Dios. ¿Y saben cómo terminaron? Haciendo a su propia razón su única autoridad. A esto podemos llamarlo el síndrome de Coré. ¿Saben lo que dijo Coré cuando se rebeló contra la autoridad de Moisés? Dice el libro de Números que Coré se paró delante de la congregación y dijo lo siguiente. Oigan qué palabras más peligrosas. Basta ya de vosotros, Moisés, Aarón y todo el mundo. Basta ya, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En palabra nuevo testamentaria es el creyente que dice, yo también tengo el Espíritu Santo. A mí no hay que decirme lo que yo tengo o no tengo que hacer. Esa tentación es muy vieja. Es la misma que le puso el diablo a Eva cuando le dijo, Eva, si comes de ese árbol serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya nadie tendrá que dirigirte. Ya no estarás bajo la autoridad de nadie. Tú serás tu propia autoridad, Eva. Independízate de Dios. Y ahí está Coré diciendo, toda la congregación de Israel, ¿todos son santos? ¿Acaso no fue a todos que nos libertó el Señor de Egipto? ¿Acaso no es en medio de la congregación que está Jehová? Para todo el mundo, no solamente es para ti, Moisés. El síndrome de Coré. Cuando una persona tiene malas motivaciones, normalmente esa persona comienza a manifestarla con una extrema originalidad e independencia en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque él no cuadra dentro del pueblo del Señor. Él no cuadra. Él tiene otras motivaciones, él tiene otras metas, él quiere seguir otro camino. No es la única evidencia, pero es la que podemos extraer de nuestro texto. Y la otra evidencia que manifiesta una persona que tiene motivaciones indignas es poco o ningún interés en el pueblo de Dios. Poco o ningún interés en el pueblo de Dios. Cuando un individuo no tiene como su meta primaria el reino de Dios y su justicia, a él no le interesa lo que le pase o le deje de pasar a cualquier hermano de la iglesia. A él no le interesa. Él vive únicamente pendiente a sus asuntos, a su negocio, a su trabajo. A él no le interesa nada que tenga que ver con la iglesia. Estos hombres estaban muy interesados en la iglesia, pero por una motivación indigna. A ellos lo único que les interesaba era su propia fama. Ellos habían tomado la enseñanza de la palabra de Dios no para promover la piedad, sino para promoverse a ellos mismos. A ellos no les interesaba la piedad en el pueblo de Dios. Y eso le ocurre a toda persona que tiene una motivación indigna. No le interesa el bienestar del pueblo de Dios. Ese no es su problema. Ahora bien, entonces, ¿cuál era el móvil de estos hombres? Si ellos no estaban interesados en promover la piedad del pueblo de Dios, ¿cuál era su móvil entonces? Eso nos lleva al segundo punto de esta mañana, la naturaleza de las motivaciones indignas. Ya vimos las evidencias que aparecen en nuestro texto, no son las únicas. Las evidencias que aparecen en nuestro texto
Vamos a ver ahora la naturaleza de las motivaciones indignas. O en otras palabras, la esencia que conforma las motivaciones indignas. Dice Pablo que tal persona está envanecido. Está envanecido. Hermano, ¿cuál es realmente la raíz del problema de estos hombres que terminan abandonando la verdad de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Es que acaso son personas que tienen una mente limitada? Y como no son personas muy inteligentes, terminan sin comprender muy bien la verdad divina. ¿Es que acaso tienen una mente limitada, un intelecto limitado? ¿Son brutos? A veces uno oye las cosas que creen la persona falsa y uno dice, pero ven acá, ¿y cómo es posible? Fulano es inteligente. ¿Cómo es posible que él crea eso? Hermanos, es falta de inteligencia. Bueno, en cierta forma es un problema de ignorancia. Es un problema de ignorancia, pero es un problema de ignorancia que no está conectada con un límite en la intelectualidad, no, sino con una mente inflada. No es que su mente es limitada, no, es que su mente está inflada. Esa persona, dice Pablo, está envanecida, está envanecida. Este maestro del error está envanecido. Este individuo no se satisface con la doctrina que promueve la piedad y por ende vive, como dice Hendrickson, en un mundo mental, moral y espiritual de confección propia, completamente ajeno de la realidad. Esta persona está envanecida. Ustedes han visto a esa gente que dice, a mí este país me queda chiquito. Bueno, estos falsos maestros, la palabra de Dios le queda chiquito. Ellos son 10 y la Biblia es 5, le queda chiquito, un número que no le pega. Estas personas están envanecidas. Eso parece un chiste, pero no lo es. Esa persona realmente está envanecida. Él cree que la palabra de Dios no es suficiente para él. Y por lo tanto, esta persona vive en un mundo, dice Hendrickson, mental, moral y espiritual de confección propia, completamente ajeno de la realidad. Pablo en este texto describe a estos hombres, a estos falsos maestros, como hombres tan envanecidos, que no se dan cuenta que son unos ignorantes. Dice él, está envanecido, nada sabe, ni siquiera sabe que él no sabe nada. Él está tan envanecido que él ni siquiera sabe que no sabe nada. Hermanos, un hombre humilde es aquel que dice, yo no puedo confiar en mis criterios personales. Yo no puedo confiar en mi mente. Yo tengo que ir constantemente a la palabra de Dios para preguntarle a Dios cómo se hacen las cosas, porque yo no sé cómo se hacen. Ese es un hombre humilde, pero estos falsos maestros no son así. Ellos están envanecidos. Tales personas, dice Pablo, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Es decir, ellos andan a la caza de cualquier detalle de la Escritura, del que puedan extraer toda una serie de conclusiones fantásticas. ¿Saben para qué? Para luego armar una discusión al respecto. Ellos están buscando en la Biblia con una lupa, a ver, ¿qué van a sacar de la Biblia que sea medio raro? Y de ahí arman toda una historia y luego polemizan para defenderla. Ellos deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Sus discusiones no persiguen realmente la edificación del otro, ni la honra de Dios, ni la honra de su doctrina. Se trata simplemente la Biblia para ellos del vehículo a través del cual ellos dan rienda suelta a su afán por sobresalir. Ven a ver lo último que encontré en la Biblia. Entonces se ponen a buscar cosas, sobre todo en el libro de Apocalipsis. A este tipo de personas les fascina hurgar en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Estar encontrando cosas fantásticas desde el punto de vista escatológico. Y son, como dice Spurgeon, como aquellos viajeros que andando en el mar un día encontraron una isla e inmediatamente se fueron a conquistarla en el nombre de la reina y entonces se dieron cuenta que era una ballena y se hundieron en el fondo del mar. Estas personas llegan a la Biblia y dicen, descubrí algo nuevo. Esto seguramente nadie lo ha visto antes. Cuidado, si nadie lo ha visto antes, posiblemente sea una ballena en el fondo del mar. Ten mucho cuidado. Hermano, tú no vas a descubrir nada que en 20 siglos de historia de la iglesia alguien no lo haya descubierto antes. Uno de los males más terribles que sufre la iglesia de Cristo en nuestra generación es que la iglesia de Cristo se ha desconectado de su historia. La iglesia de Cristo ha desechado su herencia como si fuera algo sin importancia. Ha desechado su herencia. La iglesia de Cristo cree que ella es muy original. Y la verdad es que lo es.
La verdad es que lo es. Por eso nunca en la historia de la iglesia ha habido una iglesia que esté más apartada del Nuevo Testamento que la iglesia de hoy. ¿Cuántas cosas se han inventado los evangélicos de nuestros tiempos? Son demasiado originales. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El resultado que tenemos en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Vean qué retrato más claro hay aquí. Dice que de estas cuestiones nacen envidias. Nacen envidias. O como dice Brown, disgusto secreto hacia el éxito de sus rivales. Nacen envidia. Estas personas quieren sobresalir. Y entonces aparece otro que es más ingenioso. Aparece otro que ha descubierto otra ballena. Y ahí comienzan inmediatamente estas personas a tener envidia el uno con el otro. Porque aquel tiene más gente, su iglesia está creciendo más. Y aquí está este hombre rabiando por dentro. Porque lo único que él busca es su éxito personal. Nacen envidias de estas cuestiones. Y claro, una cosa lleva a la otra. De ahí nacen pleitos. Nacen pleitos. Ya que no se trata de otra cosa que de una competencia, tienen que pelear finalmente. Porque estos dos ingeniosos maestros del error, ellos no están escuchando el argumento del otro. Ellos están discutiendo, pero mientras el otro habla, aquí está elucubrando en su mente cuál es el argumento que le va a dar para defenderse. Él no está escuchando el otro, porque a él no le interesa llegar a la verdad. A él simplemente le interesa ganar él el pleito, y por eso sigue habiendo pleitos. De paso, hermanos, este es uno de los problemas más serios que hay en la iglesia para que una persona reciba con agrado una amonestación. Que uno va y le dice, hermano, mira, yo he notado esto mal en ti, y ahí inmediatamente se dispara un deseo de autodefensa increíble. Y ese sentido de autodefensa impide que una persona diga, mira, yo te voy a escuchar, de verdad, con un corazón abierto, quizás tú tienes la razón. No, pero uno no está escuchando. La persona está hablando y uno está pensando a ver cómo le va a responder, cómo se va a justificar para que la amonestación no le caiga encima. Estas personas son así. Y por supuesto de ahí llega a blasfemias. Dice Pablo, nacen envidias, pleitos, blasfemias. La palabra blasfemia es una palabra muy amplia. Significa hablar insultantemente contra Dios o contra los hombres. No solamente contra Dios, sino también contra los hombres. En este caso, obviamente la palabra blasfemia está usada en el sentido horizontal. La relación de un hombre con otro. Podríamos traducirlo injurias. Injurias. Se trata de uso de palabras insultantes, o como dice Hibbert en su comentario, vehementes denuncias encubiertas en palabras sagradas. Ellos están discutiendo y entonces comienzan a insultarse, pero en un lenguaje muy piadoso. En un lenguaje muy piadoso. Sí, eso mismo que tú crees es lo que creen los neos evangélicos. Un insulto piadoso. O por ejemplo decir, sí, muchos herejes de la antigüedad han creído exactamente eso mismo. Eso es un insulto piadoso. Palabras diseñadas para molestar, no para aclarar el asunto, sino que son palabras diseñadas para molestar. Eso es lo que Pablo llama aquí blasfemias. Y claro, las blasfemias nos llevan a malas sospechas. Estos individuos siempre están sospechando de la honestidad de todos aquellos que difieren de ellos. Ellos siempre tienen malas sospechas. Si, por ejemplo, en la contienda del cristiano carnal, para poner un ejemplo, si la persona cree que hay cristiano carnal y el otro cree que no lo hay, entonces inmediatamente el que cree que no hay cristiano carnal comienza a decir, claro, para él es fácil creer eso, así tiene muchísimo impío en su iglesia y lo tiene como miembro de la iglesia. No, hermano, tal vez esa persona equivocadamente cree que hay cristiano carnal, pero lo cree con sinceridad. Él ha estudiado la Biblia, él no ha llegado a una comprensión real de esa doctrina. La razón que lo mueve a él a creer eso no necesariamente es porque él quiera callar su conciencia, no es necesariamente porque él quiere tener impíos en su iglesia como miembros. ¿Quién me ha dado a mí ojos espirituales para poder ver el corazón de esa persona y poder ver cuál es la motivación que lo lleva a creer lo que él cree? Nadie me ha dado esos ojos a mí. Pero el hombre que está buscando su propia vindicación, inmediatamente comienza a ver malas sospechas en los demás. Yo sé por qué él defiende tal o cual doctrina. Yo sé por qué le está diciendo esto o aquello. No, hermano, tú no lo sabes, o amigo, tú no lo sabes. Porque tú no puedes ver el corazón de nadie. Malas sospechas. Disputas necias, dice Pablo, de hombres corruptos de entendimiento. Disputas necias. Esta gente siempre, constantemente están teniendo fricciones con otros. Claro, en una supuesta defensa de la verdad.
es defendiendo la verdad, pero da la casualidad de que siempre están teniendo fricciones con otros. Hermanos, Pablo desea impresionar tanto la mente de Timoteo como las nuestras en esta mañana, para que entendamos a dónde llevó el orgullo y el envanecimiento de estos hombres. ¿Saben a dónde los llevó? Pablo dice que actualmente estos hombres tienen el entendimiento, son hombres, dice Pablo, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, es decir, hombres que tienen ahora mismo una mente depravada. Y Pablo le está diciendo, Timoteo, cuidado con tus motivaciones. Mira a dónde llegaron esos hombres. Esos hombres actualmente, dice Pablo, son hombres del entendimiento corrompido. Son personas de mente depravadas. Es decir, personas que no aceptan la verdad, pero fácilmente aceptan la mentira. Y si en algún tiempo ellos tuvieron cierta influencia de la verdad en sus vidas, ahora se han situado completamente fuera de su alcance. O como dice un autor cristiano, la verdad fue una vez de ellos, pero ellos se han desheredado ellos mismos. Son hombres privados de la verdad, se han apartado completamente de la verdad, se han situado completamente fuera del alcance de la verdad, y todo comenzó con envanecimiento. Todo comenzó con envanecimiento, con ser demasiado originales, con ser demasiado independientes, con querer sobresalir y brillar ellos mismos. Dice Hendrickson, las envidias, contiendas, injurias, sospechas ruines y altercados mutuos conducen a la esterilidad moral, mental y espiritual. Los que practican tales cosas están tan completamente ocupados con ellos mismos y con sus propios intereses que en sus corazones no hay tiempo ni lugar para Dios y para su verdad revelada. Ellos están demasiado ocupados con sus propios intereses, con sus propios corazones, procurando su propia fama. Y no hay lugar para Dios ni para su palabra. Por eso no nos debe extrañar que la segunda característica, que es la esencia, de acuerdo a ese texto, de una mala motivación, la primera es el envanecimiento, la segunda es el amor por las riquezas. El amor por las riquezas. Pablo dice, versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Que toman la piedad como fuente de ganancia. No son solo hombres envanecidos, cuya motivación primaria es la de ser el centro de atención, la de brillar, sino también hombres sedientos de ganancias materiales. Pablo va a decir, como veremos el domingo próximo, que la piedad en sí misma es una ganancia, pero esta gente toma la piedad como fuente de ganancia, no es lo mismo. Ellos no entienden que la piedad es una ganancia, sino que ellos toman la piedad como una fuente de ganancia. Timoteo debía aprender de estos hombres. Claro, en un sentido negativo, pero él debía aprender de estos hombres. Ellos estaban haciendo una serie de cosas supuestamente para el servicio del pueblo de Dios, pero eran unos mercenarios. Eran unos mercenarios. Sus motivaciones eran mezquinas, pecaminosas, extraviadas. Ellos hacían lo que hacían, movidos por su orgullo, por su afán de sobresalir, y movidos, dice Pablo, por su amor a las riquezas materiales. Y una vez más tengo que decir, hermanos, que la verdad encerrada en estos versículos se aplican a todo hombre, a todo creyente, sean maestros de la palabra o no. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu motivación en la vida? Aunque tú no seas pastor, ni enseñes la palabra, ni vas a tomar nunca la piedad como fuente de ganancia, pero ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación en tu vida? ¿Cuál es la meta que persigues? ¿Tú quieres sobresalir? ¿Quieres alcanzar popularidad entre los demás? ¿Quieres ser famoso? ¿Tú quieres ser rico? ¿Cuál es tu motivación? ¿Las riquezas materiales? Lo que estamos diciendo aquí es que si esas son tus motivaciones en la vida, cualquiera de ellas, si esas son tus motivaciones en la vida, vas camino a tu propia destrucción. Tú vas caminando con paso firme y seguro a tu propia destrucción. No se puede ir al cielo,
llevando consigo esas metas. No se puede. Recuerda, hermano, que Dios dice en su palabra que a los que son partícipes del nuevo pacto, Él les dará un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios no solamente ha prometido darnos un camino que está claramente delineado en su palabra, sino que Él también ha prometido darnos un corazón. Y ese corazón es para Él. Dice Él, un corazón para que me teman. La motivación real, la primaria del creyente es el temor a Dios. Todo lo que hace está motivado por el temor a Dios. Lo que hace en su trabajo, lo que hace en su familia, todo está motivado por el temor a Dios. Y si tienes otra motivación en lo que haces, vas camino a tu propia destrucción. No se puede ir al cielo llevando consigo otra motivación que no sea la gloria de Dios y el gozar de Él por siempre. No se puede. Eso es imposible. Y algo que aprendemos en este texto, hermanos, es que normalmente, no siempre, pero normalmente el envanecimiento y el afán por las riquezas son desgracias que caminan parejas. Normalmente el envanecimiento y el afán por las riquezas materiales son dos maldiciones que caminan juntas. Normalmente. El hombre que está envanecido normalmente siente que la vida no le ha provisto todo lo que él se merece. Él es demasiado y tiene demasiado poco. Él está envanecido, él está inflado. Tales personas tienen una ambición que trastorna todo lo que hacen. ¿Saben cuál es su ambición? Alcanzar en la vida el lugar que les corresponde. Ellos quieren alcanzar en la vida el lugar que a ellos les corresponde. Por eso siempre van juntos. Los creyentes, en cambio, que hemos comprendido nuestra condición real delante de Dios, que sabemos que somos unos miserables, que lo único que merecemos es el infierno, y que Dios ha tenido una misericordia muy grande de nosotros, tenemos otra ambición. ¿Saben cuál es nuestra ambición? Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 9, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Esa es la motivación del creyente que ha entendido su miseria y la misericordia tan grande que Dios ha tenido. Pablo dice, por tanto, procuramos. Y esa palabra significa literalmente ambicionamos, anhelamos con todas nuestras fuerzas. Esa es nuestra mayor motivación, nuestra motivación primaria. Todo lo que hacemos, ausentes o presentes, lo hacemos porque queremos ser agradables a Él. Esa es nuestra ambición. Cuando hacemos las cosas correctamente, ni siquiera las hacemos por temor al castigo. No, sino porque queremos agradar a Dios. Queremos agradar a Dios. He ahí la ambición de todo creyente verdadero. He ahí la ambición de todo creyente verdadero. No voy a ir más lejos. He ahí la razón por la cual nosotros luchamos contra los pecados en nuestras vidas. Cuando un cristiano dice, oye, no voy a caer en tentación porque total, después que peque me voy a sentir mal, ese cristiano ha perdido el norte de su verdadera ambición. La razón por la que nosotros debemos abstenernos de pecar no es porque después del pecado nos sentiremos mal, lo cual es cierto. No es porque el pecado son 5 minutos de placer por 10 horas y a veces hasta 10 años de dolor. Pero no es solamente por eso. La razón por la que debemos retenernos de pecar es porque nosotros ambicionamos serle agradables a Él. A aquel que siendo Dios se hizo hombre, murió en una cruz por nuestros pecados y fue traspasado por causa de nuestras iniquidades. Esa es la ambición. Porque la otra es pecaminosa en sí misma. Luchamos con el pecado, hermanos, porque sabemos que ese pecado que todavía mora en nuestros cuerpos muchas veces nos impide serle agradables a Él. Y esa es la lucha. La lucha no es porque, óyeme, yo quisiera ser feliz en mi vida cristiana y el pecado me lo impide. No, la lucha es, yo quisiera serle agradable a Dios y el pecado me lo impide. Esa es nuestra ambición. ¿Cuál es tu ambición en la vida? Hermano, no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. No es posible tener una ambición correcta mezclada con una pecaminosa. No es posible. El hombre, todo hombre, ha sido diseñado para caminar hacia una sola meta y para mirar hacia un solo lugar.
Por eso fíjense que Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque es una o es otra. No te engañes a ti mismo, hermano, no te engañes a ti mismo. Tú no puedes tener las dos motivaciones al mismo tiempo. O tu motivación es ser agradable a Dios, o tu motivación es ser feliz. Una de las dos. Una es diabólica, la otra es divina. No podemos tener dos motivaciones al mismo tiempo. Alguien dirá, pero espérate, porque que yo a veces, aún en el camino al cielo y cuando estoy bien espiritualmente, yo siento que hay cosas que me llaman la atención. Eso es verdad. Es cierto que en el camino muchas veces somos tentados a apartar la visión del lugar correcto. Eso es verdad. Y por eso la semana próxima vamos a dar 2 antídotos contra las motivaciones indignas. Ese es el mensaje del domingo próximo. Estamos seguros de eso. Pero con la información que tú posees ahora, yo creo que puedes evaluar cuál es el estado de tu corazón. Hermano, tú eres un peregrino que va camino al cielo y que de vez en cuando tienes que luchar con las distracciones de tu alma. Si es así, no hay ningún problema. Si tú eres un peregrino que vas camino al cielo y claro, tienes que luchar con las distracciones de tu alma, no hay problema. Tú vas en buen camino porque las luchas dejarán de ser en el cielo. Es más, el que no tiene lucha, ese sí está mal. Las luchas son síntomas de salud. Las luchas son síntomas de crecimiento. Ese no es el problema. Ahora, debes preguntarte también si tu ambición principal es adquirir bienes materiales, comodidad, seguridad económica, fama o el aprecio de los hombres. Una cosa es ir camino al cielo y luchar para no ser distraído, y otra cosa es ir camino a la prosperidad. Son 2 caminos diferentes. 2 caminos completamente diferentes. Hermanos, solo existen 2 lugares y 2 caminos. Solo existen 2 lugares y 2 caminos. Uno es demasiado estrecho como para entrar por él con otra ambición que no sea la de agradar a Dios y gozar de él por siempre. Es un camino demasiado estrecho el que llega a la vida. ¿Y cómo yo sé que esa es mi ambición? ¿Cómo yo sé que mi ambición realmente es agradar a Dios y gozar de él por siempre? Es tan sencillo que no parece real. Esa ambición es tan sublime que todo lo demás palidece delante de ella. El peregrino que va camino al cielo desea muchas cosas. Él puede desear una mejor casa, él puede desear un mejor carro, él puede desear que lo promuevan su trabajo. Todo eso es lícito. No somos budistas. Nosotros somos cristianos. Yo puedo desear mejorar mi condición de vida. Pero el que va camino al cielo está contento con lo que tiene. Él dice, si yo pudiera tener una casa mejor, amén, estaría contento. Pero estoy contento ahora. Ese es el hombre piadoso que va camino al cielo. Él entiende que lo único real que va a satisfacer su alma es el Señor. Y por lo tanto, él no se abate, él no se deprime. Cuando le faltan cosas materiales, cosas terrenales, él no se abate. Porque él va camino al cielo, aunque le llamen mucho la atención de vez en cuando. El domingo próximo nosotros ampliaremos esto. Pero hermanos, cuando un cristiano está peregrinando hacia el cielo y su ambición es agradar a Dios, toda otra ambición palidece delante de esa. El autor de los Proverbios resume todo cuanto se encuentra ligado a la conducta de aquellos que persiguen tal ambición y le llama sabiduría. ¿Quién es un hombre sabio? Según el libro de Proverbios, el hombre que cuando hace lo que hace, lo hace porque él tiene esa ambición. Él no es un necio, él no es un tonto, él no es un escarnecedor. Él está buscando la gloria de Dios. Y ese hombre es sabio. Por eso dice el autor de los Proverbios que la esencia de esa sabiduría es el temor de Dios. Cuando el autor de los Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, la palabra principio, hermanos, no quiere decir el origen. Ahí el Señor no está hablando del origen de la sabiduría, sino de su esencia. Del principio de la sabiduría, su esencia real, lo que conforma la sabiduría. ¿Saben qué es la sabiduría? El temor de Dios. Esa es su esencia. ¿Y cuál es el consejo que nos da el libro de Proverbios? Dice Proverbios, sabiduría, esa sabiduría,
cuya esencia es el temor a Dios, el deseo de agradarle a Él, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. Proverbios 4, 7 al 8 para los que toman nota. Dice, hijo mío, procura alcanzar esa sabiduría cuya esencia es el temor de Jehová, la vida piadosa, la vida que es agradable en su presencia. Y dice, procúralo ante todo. Procúralo ante todo. Esa debe ser tu mayor ambición. En otro lugar, en Proverbios capítulo 2, se nos dice que la busquemos como se busca la plata. Que la busquemos como se busca la plata. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando en el oeste americano corrió la voz de que había oro en California. Miles de personas dejaron todo lo que tenían. Algunos atravesaron el país de este a oeste. Y si alguien ha visto alguna vez un mapa de Estados Unidos, ¿saben lo que eso significa? Meses y meses de arduo camino, en carrozas, con todos los peligros de los indios que estaban allí. Hermano, no miren, no es tan bonito como se ve en las películas ni en los anuncios de Marlboro. Piense por un momento lo que significa estar en una carreta días y días y días y días con el frío, el peligro, los indios, los chacales, los leones. Meses y días y meses y osos y peligros y sufrimiento y todo porque ellos tenían una esperanza, encontrar el oro en California. Dice el autor de Proverbios, busca la sabiduría, cuya esencia es el temor de Jehová, la vida piadosa, búscala más que a la plata. Y en Proverbios capítulo 3 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hermano, ¿tú entiendes la vida bajo esta perspectiva? Es fácil saber cuál es tu ambición. Es fácil saber cuál es tu ambición. Si tu ambición es adquirir la sabiduría, tú vas a tener la misma visión que tiene el autor de Proverbios, que decía, para mí el oro es barro al lado de la sabiduría. ¿Tú ves la vida exactamente con esa misma perspectiva? Si no es así, te vaticino que tu vida va a ser de fracaso en fracaso, por más que te esfuerces en luchar con tu conducta pecaminosa, porque tú quieres cambiar el resultado sin cambiar la fuente. Tú quieres eliminar la fiebre sin quitar la infección. Y eso no es posible. ¿Cómo entonces podemos nosotros cuidarnos de las motivaciones indignas? Eso es, hermanos, lo que veremos el domingo próximo. En continuación, el estudio de 1 Timoteo. Vamos a orar. Muchas gracias, oh Señor, por tu palabra. Y perdónanos, oh Señor, porque muchas veces nosotros nos movemos por las cosas que nuestros ojos ven, aún sabiendo que tu palabra dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oh Dios, líbranos de la necedad, de la torpeza, de ser engañados por motivaciones indignas. Y ayúdanos, oh Señor, a perseguir con todas nuestras fuerzas el glorificarte a ti y el gozar de ti por siempre. Llévanos a nuestras casas pensando en estas cosas y tráenos en esta tarde una vez más para participar de la cena del Señor, esta vez para escuchar tu palabra predicada. Bendice a Lester, que tiene la exposición de tu palabra en esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.